Se rieron cuando la novia sorda cayó. Su vestido blanco rozaba la tierra, su ramo se esparcía por el suelo, y sus risas resonaban por la calle como disparos. No podía oírlos, pero podía sentirlos. La vergüenza. La burla. El sonido de corazones crueles. Y luego, silencio. Un hombre se levantó de entre las sombras, cerca de la puerta del bar. Con el sombrero bajo y la mirada fría como el acero. La multitud dejó de reír cuando él habló. Nunca he visto mayor cobardía que esta. Ese hombre era Silas Kane, quien alguna vez fue el pistolero más rápido en 3 territorios, ahora, un extraño en un pueblo que olvidó lo que significaba el honor. Él no vino por sangre ese día. Vino a recordarles lo que significa ser humano. Porque a veces, la voz más fuerte en un mundo cruel, pertenece a quien no dice nada en absoluto. Mary Lou Turner nunca había conocido un mundo sin silencio. Desde el incendio en el granero de su padre años atrás, vivía en silencio, una quietud que la hacía sentir segura y sola a la vez. Aprendió a leer los labios, a sonreír cuando los demás sonreían, a reír cuando le parecía oportuno. Pero en su interior, cada palabra que veía se sentía como el recuerdo de un sonido que ya no recordaba. Esa mañana, el pueblo de Red Creek se tiñó de oro con el sol naciente. El polvo se arremolinaba alrededor de las escaleras de la capilla, donde los habitantes se reunían con sus mejores galas. El predicador se secaba el sudor de la frente, abanicándose con su sombrero desgastado. Todos susurraban, esos susurros que la gente cree que una mujer sorda no puede oír. Mary Lou estaba de pie frente al espejo en una trastienda de la iglesia, alisando las arrugas de su sencillo vestido blanco. El encaje era viejo, heredado de su madre. No oía el repiqueteo del órgano calentándose ni el roce de las botas contra el suelo de madera. Solo veía su propio reflejo, el nervioso subir y bajar de su respiración. Él y Turner, su futuro esposo, estaba fuera, estrechando manos, con esa amplia sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Era ranchero, orgulloso, ruidoso y de esos hombres que disfrutan del sonido de su propia voz. Para él, casarse con Mary Lou fue un acto de caridad, y se aseguró de que todo el pueblo lo supiera. Dentro, la amiga de Mary Lou le prendió una flor en el pelo. «Estás hermosa», articuló lentamente. Mary Lou asintió y sonrió, fingiendo no notar la compasión en sus ojos. Tomó su ramo, margaritas silvestres del campo detrás del granero, y se miró por última vez en el espejo. Por un instante, creyó ver a su madre de pie detrás de ella, sonriendo a través del velo del recuerdo. Entonces las puertas se abrieron. La iglesia se sumió en el silencio al salir a la luz del sol. El corazón le latía con fuerza en el pecho, aunque no oía la música. Solo veía rostros, algunos amables, otros crueles, otros simplemente curiosos. Los niños se inclinaban hacia adelante en los bancos, susurrando tras las manos. Caminó lentamente por el pasillo, contando los pasos. 1, 2, 3, su mundo era todo ritmo y respiración. En el altar, él esperaba con la misma sonrisa ensayada. El predicador habló, moviendo los labios con un ritmo ensayado. Ella observaba atentamente, captando las palabras que podía: fe, amor, para siempre. Entonces, sucedió. Al alcanzar la mano de Eli, su pie se enganchó en el borde de su vestido. El mundo se tambaleó. El ramo se le escapó de los dedos, y los pétalos se esparcieron por el suelo polvoriento. Cayó de rodillas ante todo el pueblo. Y aunque ella no podía oírla, la risa llegó. Se extendió por los bancos como un viento cruel. Los hombres se taparon la boca, las mujeres sonrieron con sorna tras los abanicos. Incluso Eli rió entre dientes, avergonzado por su torpeza. Mary Lou sintió que le ardían las mejillas. Su mirada recorrió a todos los rostros, con bocas que se curvaban en sonrisas que no podía oír, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Desde el fondo de la iglesia, una sombra se movió. Botas sobre madera. Un sombrero levantado. Ojos penetrantes como nubarrones. Silas Kane. Había estado sentado en el último banco, con las manos juntas, sin decir nada. Pero ahora, la risa se apagó cuando su voz, baja y firme, cortó el aire. Nunca he visto mayor cobardía que esta. Y en ese preciso instante, el pueblo recordó cómo sonaba la vergüenza. Las palabras de Silas Kane flotaban en el aire como el humo de un arma sin disparar. Nadie se atrevía a moverse. La luz del sol que entraba por los altos ventanales se filtraba entre los bancos, iluminando rostros que de repente parecían mucho más pequeños, mucho más débiles. Mary Lou permaneció de rodillas, con los bordes de su vestido rasgados y cubiertos de polvo marrón.
Le temblaban los dedos mientras recogía las flores marchitas, una a una. No entendía qué había pasado, solo que la habitación ahora estaba más fría. Eli permaneció rígido junto al predicador, con la mandíbula apretada. Odiaba que lo avergonzaran. Odiaba aún más que lo desafiaran. Miró a Silas con los ojos llenos de orgullo y rabia. ¿Quién carajo te crees que eres? Ladró Eli, con la voz tan fuerte que hizo temblar las vidrieras. Silas no respondió de inmediato. Avanzó lentamente, las tablas crujiendo bajo sus botas. Su sombrero le cubría la mitad del rostro, pero su mirada era firme, la clase de ojos que habían visto demasiada guerra, demasiada muerte, y habían soportado el peso de ambas. El hombre, dijo finalmente Silas, que recuerda lo que significa tener corazón. El predicador intentó calmarlos, levantando una mano temblorosa. Esta es la casa de Dios, señores. Silas lo miró y luego volvió a la multitud. Entonces, quizá Dios debería oír qué clase de risa llena su casa. Una mujer en la segunda fila bajó la mirada hacia su regazo, avergonzada. El herrero a su lado se removió incómodo. El borracho del pueblo se cruzó de brazos, fingiendo que no le importaba. Pero en el fondo, todos sentían la punzada de la verdad. Mary Lou se levantó lentamente, con el ramo apretado contra el pecho. No miró a Eli. No miró a nadie. Se giró hacia la puerta, pálida, con pasos rápidos y desiguales. Afuera, la luz la golpeó como una ola, cálida, intensa, cegadora. Parpadeó para contener las lágrimas que no oía caer. El mundo giraba a su alrededor en silencio, y lo único que deseaba era estar lejos, muy lejos de la crueldad silenciosa de Red Craig. Silas la siguió con la mirada mientras bajaba las escaleras, con el velo ondeando al viento. Algo en él se despertó, algo que no había sentido en años. Conocía esa clase de soledad. Esa que no necesita sonido para gritar. Eli murmuró algo en voz baja, acercándose a Silas. ¿Te crees un héroe? Quizás deberías ocuparte de tus propios asuntos. Silas giró la cabeza, con voz baja y tranquila. La convertiste en tu negocio cuando la dejaste en ridículo. La mano de Eli se movió nerviosamente hacia la funda que llevaba a un lado, no para desenfundar, sino para presumir. El tipo de gesto que hacen los cobardes para sentirse importantes. Silas ni se inmutó. Ni siquiera parpadeó. No, dijo en voz baja, no delante de ella. El sheriff, el viejo Tomayes, se levantó del último banco. Ya basta, Eli, dijo con voz grave pero firme. Tienes suerte de que Silas esté hablando en lugar de disparando. Eli se burló, pero sabía que no debía tentar a la suerte. Pasó junto a Silas, murmurando maldiciones mientras perseguía a Mary Lou. Silas exhaló profundamente. Se volvió a poner el sombrero y se giró hacia la puerta. Al salir, la risa del pueblo desapareció. En su lugar, susurros. Pero no del tipo cruel. Del tipo que transmitía culpa y un respeto extraño y desconocido. Miró hacia el horizonte, donde el vestido blanco de la novia era una silueta fantasmal que se movía por la calle. La observó caminar, su figura menuda contra el sol abrasador. Y por primera vez en años, Silas que ensilló a alguien no por una recompensa, sino porque algo en su pecho le decía que necesitaba encontrarla. Esa noche, el pueblo recordaría dos cosas. La forma en que ella cayó, y la forma en que él se levantó. Silas que cabalgaba despacio, siguiendo el rastro de encaje roto que el viento arrastraba entre la maleza. Había visto llorar a mujeres antes, esposas por maridos muertos, madres por hijos perdidos, pero algo en la forma en que Mary Lou se había alejado lo destrozó en un lugar que creía muerto hacía tiempo. La encontró junto al río. Estaba sentada en una roca, con el velo de novia enredado en los dedos, la mirada fija en el reflejo de la luna en el agua. Sus labios se movían levemente, como si hablara con alguien a quien solo ella podía oír. Silas desmontó, hundiendo las botas en la arena. Al principio no habló. Se quedó allí, con el sombrero en la mano, observando cómo le temblaban los hombros. Luego, en silencio, dio un paso adelante y colocó el ramo a su lado. Se giró, sobresaltada, con los ojos rojos y cansados. Entreabrió los labios y no emitió ningún sonido. Se arrodilló frente a ella, trazando unas palabras en la tierra con su dedo. ¿Estás bien? Mary Lou miró las cartas y negó con la cabeza lentamente. Tomó un palito y escribió junto a sus palabras. ¿Por qué me ayudaste? Silas se quedó mirando al suelo por un momento y luego escribió, porque nadie más lo haría. El río llevó su silencio río abajo. Sobre ellos, las estrellas despertaban. Ella lo estudió,
escrutando su rostro con la mirada. Había algo familiar en la cicatriz que recorría su mandíbula, en cómo le temblaba la mano al sacudirse el polvo del abrigo. La señaló. Tiroteo, escribió. Él asintió una vez. Luego, respirando hondo, respondió, muchos. Demasiados. Durante un buen rato, ninguno de los dos se movió. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el tenue olor a humo de alguna fogata lejana. Finalmente, volvió a escribir, perdí la audición en una. Silas se quedó paralizado. Su mano se tensó sobre la rodilla. Casi podía oír el viejo ruido, el estruendo de las pistolas, los gritos, el crujido de la madera ardiendo. Tragó saliva con fuerza, su voz baja, áspera como la grava. ¿Dónde? Ella leyó sus labios y luego señaló hacia el este, hacia una cresta apenas visible a la luz de la luna. Cerca del granero de los Miller. Hacía 6 años. El mundo pareció tambalearse. A Silas se le cortó la respiración. Ese era el lugar. El incendio que había provocado sin querer, persiguiendo a un bandido por los campos. Una bala dirigida le había dado en el farol del granero, y todo había ardido. Apartó la mirada, con la mandíbula temblorosa. Ese era yo. Ella no entendió las palabras, pero vio el dolor en su rostro, la forma en que sus hombros se hundían como si la verdad misma pesara. Esperó mientras él se arrodillaba y escribía de nuevo, lentamente, cada palabra como una confesión, fue mi arma la que lo causó. Los ojos de Mary Lou se llenaron de lágrimas, pero no se apartó. Le quitó el palo de la mano, escribió una palabra y se lo devolvió con cuidado, accidente. Se quedó mirando las letras hasta que se desdibujaron. Luego, con la respiración entrecortada, asintió. Se sentaron juntos hasta que la luna se elevó, sin decir nada más. El sonido del río llenó los espacios donde las palabras no podían. Cuando por fin se levantó, Silas le ofreció la mano. Ella dudó, pero la tomó. Su agarre era pequeño, firme, seguro. Acercó a su caballo y la subió a la silla. Juntos, cabalgaron bajo la luz plateada, dos sombras recortadas contra el desierto. Y mientras desaparecían en la oscuridad, Silas Kane sintió que algo se agitaba de nuevo en su pecho, algo así como el sonido del perdón, suave y firme, incluso en un mundo que hacía tiempo había olvidado cómo escuchar. La mañana llegó suave y dorada, extendiéndose por las llanuras como una promesa silenciosa. Mary Lou despertó junto al río, con el velo doblado a su lado, el aire fresco en su piel. Silas ya estaba despierto, atendiendo una pequeña fogata. Parecía diferente a la luz del día, menos como un pistolero, más como un hombre que intentaba olvidar que alguna vez lo había sido. Ella lo observó mientras servía café, mientras el vapor se elevaba entre ellos. Él captó su mirada y sonrió levemente antes de entregarle una taza. Ella no bebió, simplemente la sostuvo cerca para calentarse. Él volvió a escribir en la tierra, puedes regresar si quieres. Se quedó mirando las palabras y luego negó con la cabeza. La idea de volver a ese pueblo, a esos rostros que reían, le oprimió el pecho. Tomó el palo y escribió, ya no hay hogar allí. Silas asintió. Entonces cabalgaremos. Señaló hacia el oeste, hacia el campo abierto donde el horizonte brillaba como el cristal. Ella no sabía dónde pretendía ir, pero la idea de cualquier otro lugar le bastaba. Empacaron despacio, en un silencio que ya no era pesado. Se sentía, honesto. Cuando regresaron a caballo por la orilla de Red Creek más tarde ese día, los habitantes del pueblo dejaron lo que estaban haciendo. Nadie rió esta vez. Los niños miraban desde las puertas, los hombres se inclinaban el sombrero en señal de respeto, o quizás de culpa. Eli Turner estaba de pie afuera del bar. Tenía los ojos inyectados en sangre, la camisa medio abrochar y una botella en la mano. Al verlos, se irguió, con la rabia y la vergüenza mezclándose como polvo y whisky. Así que ya está, dijo lo suficientemente alto para que todo lo oyeran. Te escapas con el primero que seas el héroe. Mary Lou detuvo su caballo. No lo miró. Su rostro estaba sereno, su postura orgullosa. Tomó el bastón atado a su silla y comenzó a escribir en la tierra del camino. La multitud se acercó. Cuando terminó, el mensaje fue breve y conciso, el valor de un hombre se refleja en cómo trata a los débiles. Eli apretó la mandíbula. ¿Crees que eres mejor que yo? Silas desmontó, su sombra, larga y oscura, se proyectó al otro lado de la calle. No tiene por qué pensarlo, dijo en voz baja. Todo lo ven. El sheriff apareció en la puerta de su oficina, con la mano apoyada en la culata de su pistola. Déjalo, Eli, dijo.
No queda honor en luchar contra lo que ya perdiste. Eli escupió al polvo, pero no dijo nada más. Se giró y empujó las puertas del salón. El sonido de su vaivén se desvaneció en la cálida mañana. La mirada de Mary Lou lo siguió un instante y luego se desvió hacia el campanario de la iglesia a lo lejos. El viento traía una música tenue, alguien tocaba el órgano suavemente, quizá por culpa, quizá una oración. No necesitaba oír las notas para sentirlas. Silas se tocó el ala del sombrero, un gesto silencioso que indicaba que era hora de seguir adelante. Salieron del pueblo mientras el sol ascendía, sus siluetas se extendían tras ellos. La gente de Red Creek los observó hasta que desaparecieron tras la cresta, y por primera vez, nadie susurró. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el desierto, Silas encendió una fogata y preparó 2 sacos de dormir. Mary Lou se sentó cerca, su cabello reflejando la luz como cobre hilado. Le entregó un pequeño trozo de papel, escrito con letra irregular. Eres más fuerte de lo que ninguno de ellos jamás supo. Ella lo miró, sonrió suavemente y luego escribió su respuesta en la misma página. Lo viste primero. El fuego crepitaba entre ellos. A lo lejos, un coyote graznó, y por primera vez desde la boda, Mary Lou cerró los ojos y sintió paz. Esa paz que no nace del silencio, sino de ser finalmente comprendida. Y mientras el viento se movía por los cañones, trayendo el aroma a salvia y humo, el mundo parecía respirar de nuevo. 2 almas, unidas no por sonidos ni palabras, sino por la serena valentía del corazón. El río brillaba como un cristal bajo el sol del mediodía. Mary Lou y Silas cabalgaban juntos por el valle, los cascos de los caballos levantando lentas nubes de polvo. Habían pasado días desde que dejaron atrás Red Creek, y el silencio entre ellos había cambiado. Ya no era pesado. Era de esos que hablan con miradas y pequeñas sonrisas, con una confianza que no necesita palabras. Se detuvieron cerca de un cañón donde el viento silbaba suavemente entre las piedras. Silas construyó un pequeño campamento, con movimientos prácticos y pacientes. Mary Lou recogió agua del arroyo, su vestido estaba descolorido por el viaje, pero sus ojos brillaban con algo nuevo, libertad. Cuando se sentaron a comer, Silas escribió unas palabras en la tierra, planea seguir cabalgando. Ella pensó por un momento, luego tomó el palo y respondió, hasta que encuentre un lugar donde el silencio no sea vergüenza. Miró su letra, sencilla y firme, y sintió que algo se agitaba en su pecho, la sensación de que tal vez había estado buscando lo mismo todo el tiempo. La tarde transcurría cálida y con un viento suave. Silas se recostó contra una roca, con el sombrero bien inclinado, observando las nubes extenderse sobre el azul intenso. Mary Lou dibujaba formas en la arena, flores, pájaros, los contornos de las montañas. Se sorprendió sonriendo. Más tarde, al anochecer, volvieron a cabalgar hacia un asentamiento al borde del desierto. El pueblo era pequeño, media docena de edificios de madera y un molino de viento que chirriaba en cada curva. La gente parecía cansada pero amable, de esas personas que han visto demasiado como para juzgar a nadie por rumores. Se detuvieron en la tienda general para comprar provisiones. La dependienta, una mujer canosa de mirada amable, observó a Mary Lou trazar su pedido en un papel. La mujer sonrió suavemente. ¿Has llegado muy lejos?, dijo. Mary Lou asintió. Silas le entregó las monedas con voz firme. Solo estamos de paso. Pero la mujer los miró y negó con la cabeza suavemente. Quizás no. La gente no se mira así cuando solo está de paso. Afuera, el cielo se tornaba dorado y violeta. Encontraron un viejo granero a las afueras del pueblo y acamparon allí para pasar la noche. El aire olía a heno y lluvia de verano. Mary Lou se sentó cerca de la puerta, observando las primeras estrellas. Silas se unió a ella, el suelo de madera crujió bajo sus botas. Sacó una pequeña armónica del bolsillo de su abrigo y la repasó. Dudó un momento, pero luego se la llevó a los labios. Las notas eran suaves, bajas, llenas de dolor. Mary Lou no podía oírlas, pero podía verlas en la forma en que su cuerpo se movía, en el ritmo de su respiración. Cerró los ojos, sintiendo la vibración en el aire, el pulso de un sonido que no podía nombrar, pero que de alguna manera comprendía. Al terminar, la miró, medio avergonzado. Hace años que no tocó eso, murmuró. Ella sonrió y tomó su mano, trazando letras en su palma, lo escuché de todos modos. Bajó la mirada al oír sus palabras y una risa breve y entrecortada escapó de su garganta. Por primera vez, no era amargura, sino esperanza. Esa noche, Silas volvió a soñar con el fuego, el que le había arrebatado la audición, la paz y todo lo bueno que alguna vez creyó de sí mismo. Pero esta vez, cuando las llamas se alzaron a su alrededor,
la vio allí de pie, tranquila y radiante, y el fuego se convirtió en luz. Cuando despertó, el amanecer se filtraba por las grietas del granero. Mary Lou ya estaba levantada, quitándose el polvo de la falda, el sol de la mañana la teñía de oro. Lo miró y sonrió. Se puso de pie, se ajustó el sombrero y, por primera vez en años, se sintió listo para afrontar el día. Mientras cabalgaban, el viento traía un tenue sonido por el valle, el lento crujido del molino, el suave gemido de la cuerda, y algo más profundo. No era el sonido del mundo, sino el sonido de la paz que se abría paso en dos almas destrozadas. Y cuando el rastro desapareció tras ellos, Silas supo que finalmente había encontrado lo que había estado persiguiendo toda su vida, no la redención a través de un arma, sino a través de una mujer que no podía oír nada, y de alguna manera lo escuchaba mejor que nadie. Dijiste, los días se suavizaban a medida que viajaban hacia el oeste. La tierra se abría, llena de hierba dorada y largas sombras que se movían con el viento. Cada noche, acampaban bajo el mismo cielo infinito, y cada mañana, el silencio entre ellos se hacía más cálido, lleno de pequeños gestos que decían más que las palabras. Silas le enseñó a montar sin miedo, enseñándole a sentir el ritmo del caballo a través de sus rodillas, a percibir la dirección según la inclinación del sol. A veces se reía, silenciosamente, pero con tanta intensidad que él casi podía oírla. Esa risa se quedó con él, un sonido en su pecho que no quería perder. Llegaron a una pequeña granja al pie de la colina, una vieja cabaña con las contraventanas rotas y un granero medio derrumbado. No era gran cosa, pero tenía paredes, un pozo y una vista del valle que parecía un oasis de paz. Silas detuvo su caballo y señaló con la cabeza hacia ella. Podría arreglarla, dijo en voz baja, sabiendo que ella le había leído los labios. Mary Lou se deslizó de la silla, sus botas tocaron el suelo con paso firme. Miró a su alrededor, caminó hacia el porche y pasó la mano por la madera desgastada. Sintió como un latido, cansado pero constante. Se giró y sonrió. Ellos se quedaron. Los días empezaron a tomar forma. Silas remendaba cercas, arreglaba el techo, quitaba la maleza. Mary Lou plantó un pequeño jardín cerca del pozo. Trabajaba en silencio, tarareando para sí misma por costumbre, aunque no podía oír el sonido. Silas se detenía a menudo a observarla, la luz del sol teñía su cabello del color del trigo. Por las noches, se sentaban junto al fuego. A veces él volvía a tocar la armónica, despacio y con cuidado, y ella cerraba los ojos, sintiendo el pulso de la melodía a través de la tierra. Otras noches, escribía historias en su pequeño cuaderno, fragmentos de recuerdos, palabras que nunca había pronunciado en voz alta. Él las leía a la luz del fuego, cada una desplegándose como una oración. Pero la paz nunca dura mucho para hombres como Silas. Se había corrido la voz sobre él, rumores de un pistolero escondido, de cuentas pendientes. Una tarde, un jinete apareció en la cresta, vigilando la cabaña. Silas vio el destello del cañón de un rifle al sol y supo que los problemas lo habían alcanzado de nuevo. Ensilló su caballo con cuidado y le dijo a Mary Lou que debía ir al pueblo a buscar provisiones. Ella notó la tensión en su mandíbula y la antigua pesadez en sus hombros. Escribió rápidamente en un trozo de papel, asterisco no huyas de los fantasmas, asterisco. Tomó la nota, la dobló y se la metió en el bolsillo del abrigo. No voy a oír, dijo. Solo estoy arreglando las cosas antes de que nos encuentren. Ella no intentó detenerlo. Simplemente tomó su mano y la apretó contra su corazón. Él lo sintió, el ritmo firme y constante, y, por un instante, todos sus viejos miedos se acallaron. Cabalgó hacia el valle mientras el sol se ponía, con el cielo rojo ardiendo tras él. El jinete esperaba junto al bar de un pueblo semidesértico, 3 kilómetros al este. Cuando Silas llegó, sus miradas se cruzaron, un viejo cazador de recompensas de años atrás. Sin palabras, solo comprensión. Ambos sabían que esto tenía que terminar. El desenfunde fue rápido. Un disparo rompió el silencio. El cazarrecompensas dejó caer el arma y se tambaleó hacia atrás, no muerto, sino derrotado. Silas bajó la pistola, jadeante. No más, dijo con voz temblorosa. Aquí se acaba. Para cuando regresó a la cabaña, ya había anochecido. Mary Lou estaba sentada en el porche, con la linterna a su lado, esperando. Cuando desmontó, ella corrió hacia él, con las manos temblorosas al tocarle el rostro. Él sonrió levemente, cansado pero sano. Sacó la nota del bolsillo y se la devolvió, con los bordes desgastados. Luego escribió en la tierra junto a sus pies, tenía razón. Ella se arrodilló a su lado, trazando otra línea debajo de sus palabras,
asterisco estás en casa ahora, asterisco. Las estrellas brillaban sobre ellos, infinitas y brillantes. La cabaña crujía suavemente con el viento, el fuego titilaba en su interior. Y por primera vez, Silas Kane creyó en la paz, no en la que se encuentra en una iglesia o una tumba, sino en la que se construye con alguien que escucha tu corazón incluso cuando el mundo está en silencio. Él le tomó la mano. Juntos, se sentaron a contemplar el cielo, envueltos por la quietud como una promesa que, por fin, se cumpliría. La mañana siguiente amaneció tranquila, esa clase de silencio que se extendía por el valle y se instalaba en lo profundo del pecho. La puerta de la cabaña se abrió con un crujido, y Silas salió con el amanecer. El aire era fresco, dulce a salvia y rocío. Permaneció allí un buen rato, escuchando un mundo que Mary Lou no podía oír, pero que, de alguna manera, entendía mejor que nadie. Ella se unió a él, envolviéndose los hombros con el chal. La luz iluminó su rostro, suave y seguro, y cuando lo miró, las comisuras de sus labios se alzaron en una pequeña sonrisa apacible. Habían construido una vida sencilla, remendando, plantando, yendo al pueblo solo cuando era necesario. La gente había dejado de llamarla, la novia sorda. En el pueblo, era simplemente Mary Lou. Ahora saludaban a Silas con un discreto respeto. Nadie se atrevía a burlarse de ninguno de los dos. Pero la paz en Occidente era frágil. Una tarde llegó una carta con el carro de provisiones, sellada con cera roja. Silas la abrió lentamente. Las palabras en su interior eran pocas pero pesadas, una vieja deuda, un nombre de su pasado y la promesa de cobrar. Dobló el papel, lo guardó en su abrigo y no dijo nada. Mary Lou vio cómo la sombra volvía a sus ojos. Esa noche, mientras limpiaba su revólver junto al fuego, ella escribió en un trozo de tela, asterisco ya no tienes que luchar, asterisco. Se quedó mirando su letra un buen rato antes de negar con la cabeza. A veces, la paz necesita protección. Cuando los hombres llegaron, lo hicieron al atardecer, 3 jinetes, dejando tras de sí una estela de polvo como fantasmas. El líder gritó el nombre de Silas, su voz atravesó el aire quieto. Mary Lou salió al porche junto a él. Su mano le rozó la manga, firme y valiente. Silas dio un paso al frente. No te llevarás a este lugar, dijo. Ni a ella ni a nuestra vida. El primer disparo rompió el silencio. Los caballos se encabritaron, el aire se llenó de humo. Silas se movió rápido, con sus viejos instintos revividos, pero agudizados por algo nuevo, un propósito. 2 hombres cayeron, sus armas esparcidas por el suelo. El tercero dudó al ver a Mary Lou en los escalones, su rostro sereno enmarcado por la luz mortecina. Silas bajó el arma. Vete a casa, dijo en voz baja. Dile a quien te envió que se acabó. El hombre retrocedió, el miedo reemplazó al odio y se alejó en la oscuridad. Cuando el polvo se disipó, Silas se volvió hacia Mary Lou. La mirada que ella le dirigió no era de miedo ni ira, sino de comprensión. Caminó hacia él, le tocó la mejilla con dedos temblorosos y sonrió, la misma sonrisa pequeña y segura que los había llevado hasta allí. Esa noche enterraron el pasado, sin marcas, sin nombres, solo el sonido del viento y el resplandor del fuego en sus rostros. Silas la tomó de la mano y, por primera vez, no se sintió como un pistolero ni como un hombre que huía de fantasmas. Se sintió como un hombre que finalmente había vuelto a casa. El amanecer amaneció limpio y sereno sobre la cresta. Mary Lou estaba de pie en la puerta, con la luz del sol en el pelo, y Silas la observaba como si viera el mundo por primera vez. En ese silencio, había paz, no la que nace del miedo ni de la distancia, sino la que se construye con el amor, el perdón y la valentía de quedarse. La primavera llegó dulcemente al valle. El río volvió a correr claro, la hierba creció y la cabaña, que antes estaba desgastada y gris, ahora parecía parte del terreno. Silas arregló la barandilla del porche una mañana mientras Mary Lou colgaba sábanas limpias en el tendedero. El viento alzó la tela blanca y, por un instante, pareció como si tuviera alas. Ella se giró y sonrió, con los ojos brillantes, algo tácito. Él se secó las manos, se acercó y sacó del bolsillo un pequeño papel doblado. Dentro había un anillo, de plata, de esos que se compran con el sudor de la frente. No se arrodilló ni pronunció un discurso. Simplemente la miró y articuló, si me aceptas. Mary Lou se quedó sin aliento. Extendió la mano, tomó la suya y asintió. Luego, lentamente, trazó palabras en su palma, asterisco ya lo hago, asterisco. Se casaron bajo el mismo cielo que una vez la vio caer. Sin iglesia, sin predicador, solo 2 almas y el sonido del viento entre la hierba.
Silas pronunció sus votos en voz baja, con palabras que temblaban de verdad. Ella respondió apretándole la mano contra el corazón, dejándole sentir su promesa en el latido bajo su palma. Después, se sentaron en el porche mientras el sol se ponía, el valle bañado de oro. Silas encendió una pequeña linterna y la colocó entre ellos. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «antes creía que el silencio era una maldición». Mary Lou sonrió y escribió en su cuaderno, «a veces el silencio es donde el amor habla más fuerte». Leyó las palabras con la garganta apretada y miró hacia el horizonte. El mismo pueblo que una vez se rió de ella le había enviado un regalo esa mañana, una cesta de pan, flores y una carta firmada por todos los que alguna vez se burlaron de ella. La carta solo decía una cosa: «perdónanos». Lo sostuvo cerca y lo dejó caer al fuego. El papel se curvó y se convirtió en ceniza, flotando hacia arriba como algo liberado. Al caer la noche, Silas volvió a tocar la armónica. Las notas se extendieron suavemente sobre las colinas. Mary Lou cerró los ojos, con los dedos apoyados en el porche de madera, sintiendo el tenue murmullo de su canción a través del suelo. Era la misma melodía que había tocado la noche junto al río, solo que ahora sonaba a paz. Al apagarse la última nota, ella se acercó a él, y él la rodeó con el brazo. Juntos vieron cómo las estrellas cobraban vida, su luz esparcida por el cielo como la promesa de 1000 mañanas. En ese silencio, el mundo volvió a sentirse completo. El pistolero que una vez buscó la redención y la novia que no podía oír ahora vivían en el tipo de silencio que sana en lugar de herir. Y en algún lugar del viento que cruzaba el valle, casi sonaba como una risa, suave, gentil y libre. El invierno llegó en silencio, envolviendo el valle en una luz plateada. La escarcha rozaba los postes de la cerca y los bordes del jardín donde antaño florecían las flores del verano. Dentro de la cabaña, el fuego ardía lento y constante, su resplandor proyectaba una suave luz sobre las paredes. Silas estaba sentado junto a la ventana, tallando un pequeño trozo de madera en forma de pájaro. Mary Lou se movía por la habitación, tarareando en silencio, con movimientos gráciles y seguros. Se detuvo a su lado y le puso una mano en el hombro. Él se giró y ella le entregó una pequeña hoja doblada. En ella estaban sus palabras, escritas cuidadosamente a lápiz: «Me devolviste la voz, Silas». No con sonido, sino con bondad. Él sonrió, áspera y silenciosa, la clase de sonrisa que emana de un hombre que finalmente encontró la paz. Tomó su mano, sus dedos callosos se cerraron sobre los de ella. «Y tú», dijo en voz baja, «me devolviste el alma». El viento arreció afuera, rozando la ventana como un susurro. La vieja campana de la iglesia de Red Creek sonó débilmente a lo lejos, un sonido que ninguno de los dos podía oír, pero que ambos, de alguna manera, sentían. Regresaron al pueblo una vez, meses después. Esta vez, la gente los recibió con sonrisas cálidas y sinceras. Los niños pasaban corriendo, riendo, y el predicador estrechó la mano de Silas. Mary Lou cruzó las mismas puertas donde una vez había caído, el mismo pasillo donde el mundo se había burlado de ella. Esta vez, se mantuvo firme. La iglesia estaba vacía y silenciosa. Depositó una flor blanca en el altar, un silencioso símbolo de perdón. Silas estaba detrás de ella, con el sombrero en la mano. No habló, no le hacía falta. Ella se giró, sus miradas se cruzaron, y el mundo entre ellos se llenó de un significado indescriptible. Al irse, el cielo se abrió con una suave luz dorada. De sus botas se alzaba polvo, brillando al sol. Silas contempló el valle, donde el pueblo se alzaba pequeño y tranquilo, y dijo: «Se rieron una vez. Creo que aún recuerdan ese día». Mary Lou escribió unas palabras en su cuaderno, arrancó la página y se la entregó. Quizá la risa fue lo que les permitió aprender a guardar silencio. Lo leyó despacio, asintió y se guardó la página en el abrigo. Luego siguieron caminando, uno al lado del otro, hacia los caballos que esperaban cerca de la puerta. Esa tarde, mientras cabalgaban de regreso a casa, el horizonte se tornaba naranja con el sol poniente. El viento soplaba entre la hierba, suave como una oración. Silas le tomó la mano, y ella sonrió, con los ojos brillantes en la luz que se desvanecía. No hablaron. No les hacía falta. El sonido del mundo que los rodeaba, el viento, la tierra, el tranquilo ritmo de la vida, era suficiente. Y aunque el mundo recordaría muchas historias de armas y coraje, pocos contarían la de la novia sorda y el pistolero que encontró redención en su silencio. Porque al final, no fue el ruido de los disparos ni el eco de las risas lo que perduró. Fue la paz que construyeron, firme y eterna, como el susurro del viento en las llanuras abiertas. Gracias por ver.
Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte, ayuda a mantener vivas las historias del viejo oeste. Deja un comentario a continuación y cuéntanos qué momento te quedó más grabado.